Bienvenidos a un nuevo caso de NIF, aquí en aprendernif.com, donde en esta ocasión vamos a dar continuidad a una temática propuesta por nuestro visitante Edilson Rojas, contador público y también certificado en NIF para pymes de ACCA, quien nos trajo a colación posiblemente un grupo de empresas que como que no se les ha prestado toda la atención debida, pero que muy amablemente tú nos haces caer en la cuenta de entrar a revisar este tema. Bienvenido, Edilson. Gracias, doctor. Informando. Estamos entonces ubicados en las empresas más pequeñas, empresas con una cantidad de activos que están alrededor de los 300 millones de pesos, 500 salarios mínimos. Estamos hablando de unos ingresos alrededor de los 3.100 millones de pesos y que tienen menos de 10 empleados, aclarando de que esos 10 empleados no son únicamente nómina, sino que también incluyen prestadores de servicios. Correcto. Situación que las entidades deben tener en cuenta porque estamos muy acostumbrados a que la palabra empleados sean estrictamente los de nómina. En eso recomendamos a la muy amable comunidad contable que nos sigue verificar el decreto 3019 del año 2013, que precisamente puntualiza y aclara este tema en específico. Vamos a evaluar, vamos a mirar casi que tema por tema que está consagrado el decreto 2706 del año 2012 en los 15 capítulos. Correcto. Y vamos a tratar de hacerle un barrido a esos 15 capítulos precisamente para orientar a esa gran cantidad de empresas que están siguiendo, que tienen que ya supuestamente estar implementado, pero que como muy bien lo anotaba Edilson, muchas de ellas no le han prestado la debida atención y es como si no hubiese pasado nada. Están como en un, llamémosle un limbo contable, que creen que pues no hay mayores cambios y posiblemente no los haya, pero como todo cambio hay que hacer el ejercicio y evaluar si verdaderamente no hay ningún cambio o si hay que hacer algún cambio. Entonces, empecemos con la propuesta, Edilson, de hacer el seguimiento. Ya sabemos, pues, recordando que el grupo 3 pues, está enmarcado dentro del decreto 2706, el 3019, que son los que, como el punto de referencia. El 2706 tendría el marco técnico. Correcto. Y el 3019 los requisitos. Perfecto. Para ubicarnos en ese punto. Correcto. Y que Colombia incursiona en las NIF, ya sea con empresas micros, medianas, grandes, incursionamos ya, es un hecho y es una exigencia de la OMC. Sí, ¿no? Y de carácter legal. Y de carácter legal. O sea, ese es el gran reto. Y ahora que anotas esto, Edilson, yo creo que hay que puntualizar, tal como lo hicimos en ese anterior video que hicimos, ese espacio donde tuvimos la oportunidad de recordar esta temática de estas empresas. Resulta de que las entidades microempresas son entidades con un marco muy básico, muy simple, y que si por algún motivo desarrollan algún tipo de actividad que no esté, o transacción que no esté concebida dentro de ese marco técnico, tendrá que irse al estándar internacional de la NIF para las pymes, que es bien importante porque realmente son 15 capítulos, el decreto 2706 del año 2012, pero son temas muy básicos, muy elementales, que hay microempresas que, por ejemplo, una microempresa dedicada al cultivo no tiene. ¿Por qué? Porque esa microempresa, ese pequeño agricultor, llamémoslo así, no va a tener la posibilidad
de manejar este tema, o una pequeña avícola, o una pequeña cría bien sea de cerdos o de algunos caprinos que puedan tener en algunas zonas del país. Entonces todo eso hace de que caigan muy fácilmente en la informalidad, como bien lo anotabas en nuestra primera emisión. Estas entidades son muy dadas a no ser formales. Incluso el capítulo 14 del decreto 2706 va encaminado a la formalización de empresas. O sea, uno de los objetivos de este decreto es formalizar empresas. Y por eso da todo un concepto técnico que trae y unos elementos este decreto. Y que Colombia, por ejemplo, no ajeno a esa formalización, pues ha venido generando una serie de leyes, entre esas la ley 1429, correcto, que permiten esa formalización. Y el reto también considero que pues está para nosotros los contadores, como asesores de este tipo de empresas, de darles la directriz adecuada para que pues no vayan a incurrir en omisión de responsabilidades que tienen frente al Estado, ¿no? Y en ese punto, y perdona nuevamente que haga la puntualización, puede ser que una micro que ya esté cerca de sobrepasar los topes de los que hablamos ahora, más bien en lugar de estar pensando en seguir en el marco de marco técnico de esa microempresa, se vaya de una vez a una NIF para pymes, que el mismo decreto 3019 se lo permite de manera opcional. Correcto. O sea que eso es bien importante que se destaque. Por eso nosotros hablamos incluso que a nivel internacional el Consejo IASB, que es el emisor de las NIF, paralelamente creó una guía, no un nuevo estándar, sino una guía de cómo se podría implementar la NIF para las pymes en esas empresas muy pequeñas. No cita cantidades, no cita montos, pero expresa que son transacciones simples, pocos empleados, ahí ya entra el criterio profesional, que significa pocos empleados, y también que normalmente el gerente y el propietario era normalmente el mismo. Que es, entre otras cosas, como tú muy bien lo anotabas, es la mayoría de las empresas que existen en Colombia. Si tú vas a una agencia de viajes, te encuentras que el propietario de la agencia de viajes es el mismo gerente. En una inmobiliaria ocurre lo mismo. En empresas prestadoras de servicios, que pueden ser bien sea unos pequeños grupos de enfermeros que tengan una asociación de ellos, un grupo de enfermeros para prestar servicios, o puede ser un grupo de mensajeros que están prestando ese servicio, porque cuando hablamos de microempresa debemos tener en cuenta que son entidades muy pequeñas, muy pequeñas, y creo que la variable que más podría hacer cambiar sería el número de empleados. Tú también anotabas un punto que es importante destacar, que muchos creen que la microempresa es para el régimen simplificado, que era algo que puntualizabas, que me parece a mí que es bueno volverlo a recordar. Correcto. Y es que cuando se habla de esos 300 millones de pesos, que son esos 500 salarios mínimos, y esos 3.000 millones de pesos de ingreso, pues ahí ya entran otro grupo de empresas bastante grandes que podrían perfectamente estar, posiblemente hasta generando unas inversiones adicionales en NIF, donde no tendrían la necesidad de hacerlo. Ahora, si ven la necesidad, pues está bien que lo implementen, pero que al menos tengan claro que pueden tener una opción alterna, ¿no? Sí, correcto. Me parece entonces interesante con respecto a ese decreto 2706 del 2706,
y que el propósito es pues como irles dando una guía o tips, perfecto, digámoslo así, sobre cada capítulo. Ahí usted nos mencionaba más hace un rato de que este decreto no es tan simple, digámoslo así, sí, que hay, muy básico. Hay mucha terminología que inclusive solamente la menciona y nos remite respectiva o incluso a la NIP, ¿sí? Es correcto, básicamente incluso no lo hace una remisión directa, es que en el capítulo 3 de preparación de estados financieros es donde se menciona que lo que no esté incluido hay que irse o remitirse allá. Exacto. Por lo tanto, por ejemplo, citemos para ser precisos en nuestros comentarios. Cuando se habla de deterioro, por ejemplo, se hablan una definición que es la pérdida de valor de un activo, pero no entra a hacer un detalle de que simplemente cita obsolescencia, cambios tecnológicos, cosas muy básicas que puede ser que para algunas empresas perfectamente cala, pero puede haber otras con un poquito más de complejidad y puede ser que le quede pequeña esa definición, y en ese caso tendría que ahondar un poco ya en el estándar internacional para ampliar el concepto. Es en ese sentido donde nosotros hacemos la puntualización precisamente de esa temática. Ahí tenemos que son los 15 capítulos. Correcto. Prácticamente el capítulo 1 es del que más hemos hablado, de la definición de microempresa, que incluso ha habido una controversia, Edilson, con relación a al régimen simplificado como microempresa. Hay muchas personas que creen que ser régimen simplificado del impuesto sobre las ventas, con unos topes supremamente básicos que normalmente son personas naturales, no deben llevar contabilidad, porque como el estatuto tributario en Colombia no exige que tengan contabilidad, hay muchísimos de ellos que prácticamente no llevan absolutamente nada. Yéndonos bien, podrían tener un libro resumen de transacciones y de allí no hay nada más. De contar. De ahí no encontramos nada más. Un librito diario donde se anotan los ingresos, los costos, los gastos, y para eso y no tenemos más. Pero que hay una estructura, no la hay. Por eso cuando se va a hacer un estado financiero de este tipo de empresas, pues hay dificultades para prepararlo, y adicional a eso para que le crean, que es algo importante que hay que empezar a tener. ¿Para qué es todo esto? Todo esto se genera es para la presentación de estados financieros. Correcto. Y que si todas las empresas manejan de manera técnica, el grupo 1 maneje técnico el NIF plenas, el grupo 2 maneje técnicamente la NIF para las pymes, y el grupo 3 que debe manejar técnicamente el marco del decreto 2706 del 2012 más la NIF para pymes, dependiendo si la llega a necesitar. Debe tener claro eso. ¿Con qué finalidad? De que prepare sus estados financieros acordes a lo que le está ocurriendo. ¿Y con qué fin? Precisamente de obtener mejores créditos, porque es muy usual en las microempresas encontrarse que muchas de ellas acuden al sector extrabancario con unos intereses que, déjame decirte, me asombran que los paguen, porque mejor dicho, la tasa de usura anual ellos la cobran mensual. Entonces yo digo, pero ¿cómo pueden pagar una empresa de estas el 10, el 15, el 20? Y he visto ya casos del 30% mensual. Eso es una cosa supremamente absurda, que yo no sé cómo es capaz un empresario, prestador de servicios, un pequeño comerciante, cómo es capaz de hacer eso. Permítame, no es que me pretenda salir un poco del tema, que precisamente ahí está la herramienta que se le puede ofrecer al empresario para que dentro de ese proceso de formalización pues
se organice es su parte financiera. Precisamente. Y haciendo énfasis ahora que mencionaba el régimen simplificado del impuesto a las ventas, desde el 2013 hay un régimen simplificado del impuesto al consumo, que sin pretender salirme pues, del tema objeto de esta charla, este régimen este régimen o responsables del impuesto al consumo quedaron obligados a llevar contabilidad. Es correcto. Quedaron obligados a facturar, o sea que el nivel de informalidad que traían, ejemplo, restaurantes, sí, bares, heladerías, sí, pasaron a ser pizzerías que te encuentras, pequeños negocios de comidas rápidas, que es un mundo gigantesco, gigantesco. Ahí tenemos panaderías, no hacen panaderías, tú tienes esas panaderías que tienen no solamente la panadería, sino que también tienen servicio de desayunos o de almuerzos perfectamente, que ya tienen, entonces todo eso se vuelve ya un poco más, mira que aquí hay una combinación de lo fiscal, lo contable, y ahora digamos lo financiero que, sí, que debería existir, pero pues no era como tan preciso. Entonces es importante que tengamos en cuenta esa parte. En cuanto al capítulo 1, pues yo creo que ya pues sí, hemos hablado del capítulo 2, que ya se tiene que ver con los principios, los conceptos o principios, los objetivos de los estados financieros. Yo creo que podría de pronto usted aterrizarnos un poquito más, sí, exactamente a qué se refiere con esto de los principios, ¿cierto? Precisamente cuando uno... Partiendo antes de que como está la estructura actual y la ley 43 del 90, como lo decíamos en la anterior situación, es la que reglamenta la profesión, la que tiene que ver con estos principios y siguen vigentes, y para este grupo 3 tenemos ese híbrido, y inclusive para empresas de grupo 2, parte del grupo 2, y teniendo en cuenta ese decreto 302 del febrero de este año, que tiene que ver con el aseguramiento de la información. Es importante que tengamos claro también todo ese contexto, ¿sí? Es que precisamente ahí es donde están estas empresas. Exacto. Ahí es donde están. Y el primer ejercicio importante que tiene que hacer una entidad es lo que decíamos en nuestra primera charla, es ubicarse en qué grupo debe estar. ¿Por qué? Sobre todo aquellos que están como en ese tránsito entre grupo 3 y grupo 2. Al fin, ¿qué soy? O soy una microentidad, una microempresa, o ya soy una pyme. Desde el punto de vista del marco técnico que le vamos a aplicar, con los requisitos que dio el Estado basado en eso. Porque si entro como pyme, ya tengo que irme directamente a la NIF para las pymes y aplicarla en todo su estructura, al 100%. Mientras que este marco de microempresa tiene ese híbrido donde dice, mire, yo le doy estos elementos sencillos, pero si llega a necesitar algo, pues acuda al barco automáticamente siguiente, que es NIF para las pymes, para ayudar en los temas, que obviamente no va a ser temas complejos, en esos temas, por ejemplo, moneda extranjera, que no lo tiene el de microempresas, pero que si es un pequeño importador, un pequeño comerciante que tiene que ver con estas importaciones, pues tendrá que manejar esa moneda extranjera, así sea pequeña, o una sociedad de intermediación aduanera que pueda llegar a estar involucrada en ese sentido. Porque bien lo anotabas tú y nos hacías caer en cuenta, es la cantidad de empresas que posiblemente están pensando incluso en NIF plenas y NIF pymes, y de pronto les cabe perfectamente en esta apreciación, para no ser injustos y no ponerlos a hacer una cantidad de cosas que posiblemente no haya necesidad de hacerlas, porque este marco les cala perfectamente. Porque pues además de eso hay unos costos de implementación, que tienen que establecerlos. Bueno, entonces ese capítulo 2 pues también nos dice cuáles son los propósitos, los informes, o cuál es el propósito de los estados financieros. Yo creo que esa parte pues la conocen
¿Sería lo mismo en este momento? Sí, pero yo creo que tenemos que hacer un énfasis allí, Edilson. Creo que la costumbre ha ido más allá de la técnica. ¿Cómo se prepara un balance de una entidad muy pequeña? Casi que es un cuestionario. ¿Usted qué tiene? Y se le va armando. ¿Y qué deudas posee? Y se van armando. ¿Usted qué tipo de cosas maneja? Y se va construyendo. Como normalmente no hay contabilidad, entonces se vuelve informal también los estados financieros. Por ese motivo, cuando ese pequeño microempresario se va a un banco lee ese estado financiero y dice, ¿pero aquí yo qué hago? ¿Qué le presto? ¿A qué tasa le presto? Y se pueden ir, al menos como alternativa, a bancos de otro tipo que se llaman de microcréditos, que tienen otra filosofía, que tienen un tipo de tasas, pero aún así no tanto como el extrabancario. Incluso muchísimas entidades como por ejemplo el Banco de la Mujer y otras entidades muy similares a esta, las mismas cooperativas que prestan ese servicio. Entonces todo esas entidades que ejercen un crédito, ¿cuál es su materia prima ellas para prestar? Pues unos estados financieros. Entonces, si esa entidad no lleva una estructura financiera, no sabe ni qué le está pasando, pues entonces va a presentar un estado financiero sin soporte, porque va a ser un estado financiero hecho a mano alzada y no va a tener la técnica correcta contable. Primero, y en eso no podemos decir que la culpa es de los contadores, no, es porque el microempresario no tiene la cultura financiera. Entonces, ese microempresario, donde quiere buscar abaratar costos, entonces lo único que quiere es que se maneje una información para poder cumplir con sus deberes fiscales y pare de contar. Y ahí no quiere nada más. Cuando uno le ofrece como profesional un servicio adicional, no, porque usted me va a cobrar más y no quiero eso más. Pero ahí viene que a veces eso, con lo que se ahorra un microempresario en costos de intereses, perfectamente puede pagar ese contador. Yo eso lo puedo confirmar con cualquiera de esos microempresarios, porque durante mucho tiempo estuve asesorando una empresa que le vendía a microempresarios. Me solicitó capacitar a esos microempresarios y yo me daba cuenta, porque cuando yo veía esa informalidad, como bien lo planteabas, pues yo le decía, pero es que eso es como si usted se quisiera ir en este momento a presentar, a solicitar en este momento una licitación con el gobierno, y con eso no le dan ninguna licitación. Entonces pasa lo mismo. Acá no tendrá que licitar con el gobierno, pero tendrá que pasar un filtro, que es una entidad financiera, llámese cooperativa, banco o cualquiera de ese estilo. Entonces ahí es donde están. Por eso los principios lo que le dicen a uno es, si usted sigue estos consejos y usted busca estos objetivos, de pronto puede ser que su empresa sea vista de otra manera, que es algo. Por ejemplo, yo te aseguro que muchas sociedades de intermediación aduanera son empresas muy pequeñas, agencias de viaje muy pequeñas, pero como tienen una estructura organizada, inmobiliarias tienen su estructura organizada, acceden más fácilmente a cupos de crédito. Es decir, una persona debe mirar la contabilidad como una herramienta para la consecución de créditos, preferiblemente a tasas, no solamente para él, sino para que busque las tasas más baratas que pueda conseguir en ese extrabancario. En ese extrabancario, que le pueden cobrar de manera absurda unas tasas de interés. Por eso, sí, dime. No, pues ya entonces de pronto con este capítulo 2, que hace también referencia a las
Pues características cualitativas de la información financiera, pues yo creo que esa parte lo que entra es como a formalizarse, aunque siempre ha existido, y sigue existiendo. Eso está dentro de lo que dentro de lo que tenemos, hemos tenido toda la vida, donde siempre hemos manejado unos conceptos. Exactamente. Pero eso tiene un objetivo. Y si quisiéramos como tener argumentos para que un microempresario pudiera empezar a mirar si esto le llama o no la atención, podríamos ver para qué esos estados financieros. Entonces, por ejemplo, miremos un principio: comprensibilidad. Algo que suena pues muy lógico, ¿no? Pues uno hace una información para que se lo entienda el otro, pero es que se lo entienda porque es la carta de presentación. Si uno va a ir a una fiesta y va pues vestido para la ocasión de la fiesta, lamentablemente yo no puedo salir de la fiesta y volver a mi traje normal o habitual. Vamos a colocar a alguien que trabaje, por ejemplo, en la construcción y se ponga su overol o su ropita acorde para que pueda manejar cemento, ladrillo, polvo, arena, todo, ¿no? Y en esa ocasión él tuvo una oportunidad. Eso es lo que no puede pensar una entidad, porque precisamente por estar pensando en eso pierde la posibilidad de que el banco lo conozca. Yo una recomendación que siempre le doy a los microempresarios es: usted háganse conocer del gerente del banco, de la oficina donde usted tiene su cuenta. El gerente lo tiene que distinguir a usted. Claro. Un gerente que tiene 2.000, 3.000 cuentavientes, ¿qué va a saber quién es Pedro Pérez? Entonces ese Pedro Pérez tiene que ir a la oficina y tiene que decir: yo soy Pedro Pérez. Permítame, yo lo invito a mi empresa. Permítame, yo le muestro mi negocio. Esa es la parte formal, para que a partir de ese momento empiece a generar una relación. El banco no trabaja con ver, trabaja con documentos. Y esos documentos obviamente le hacen ese punto, inspección, ¿no? Ocular. Perfecto. Vamos a hacer entonces en este momento una pequeña pausa para continuar y seguimos explicando más detalladamente estos puntos. Ok, correcto. Bien. Gracias, amigos, por tomarse el tiempo de escuchar este video, del cual muchos de ustedes están en las mismas condiciones que muchos colegas en Colombia, y es cómo arrancar este proceso de NIF, porque hemos escuchado tantas cosas que realmente necesitamos darle forma a tanta información que nos ha llegado. Por eso les tenemos una muy buena noticia, y hemos querido hacer un curso muy puntual sobre cómo iniciar este proceso, el cual hemos llamado los aspectos esenciales para implementar la NIF para las pymes. Con estos aspectos esenciales no queremos cubrir todos los casos, pero sí al menos los que nos tienen la mayoría de nuestras empresas. Con ello vamos a lograr mirar, por ejemplo, el tema de cómo activar las NIF en nuestro programa, o al menos las recomendaciones para el proceso de activar las NIF, cómo vamos a realizar la parametrización de documentos o qué aspectos vamos a tener en cuenta en esos parámetros de los documentos, el proceso de ventas, si le tenemos que hacer alguna recomendación, algún cambio, qué encima de todo se nos puede venir con este proceso. Para prestación de servicios, ¿habrá algunos cambios? ¿Tendremos que hacer algo? En el costeo de NIF y en el manejo del inventario, ¿lo vamos a continuar haciendo igual? ¿Tenemos que cambiarlo? En el módulo de activos fijos, expreso la palabra activos fijos solo con una intención, que no la confundamos con propiedad, planta y equipo. Esto quiere decir que como activos fijos vamos a meter un conjunto de activos, propiedades de inversión, leasing financiero,
la misma propiedad, planta y equipo, bienes en comodato, etcétera, etcétera. El deterioro de la cartera, cómo vamos a manejar ese deterioro de cartera, que va a ser prácticamente lo más periódico a realizar. El deterioro del inventario, ¿no? Con cuándo se genera, en qué momento tenemos que hacerlo, cuándo se recomienda ese tipo de situaciones. Y por último, los informes que tenemos que emitir con relación a las NIF. Muy bien, amigos, los esperamos entonces en este curso de aspectos esenciales para la implementación de las NIF para las pymes. Los espero. Como lo estábamos anotando, Edison, estos elementos son los que hay que entenderlos desde su fondo. Pueden sonar palabras que frente a un comerciante, él diga, yo no quiero eso, no me interesa. Hágamelo usted. Exactamente, usted dedíquese a eso. Pero así como un hombre conquista a una mujer o viceversa, pues uno tiene que conquistar su cliente y darle a entender qué es este tema. Por ejemplo, cuando nosotros citamos el principio de relevancia y de fiabilidad, ¿qué es lo que quiere un usuario, un banco? ¿Qué es lo que quiere? Quiere creer en el estado financiero. Certeza de que la información que está leyendo es la... Puede confiar en esa información. Ahí es donde está el verdadero secreto. Entonces, si yo le paso mentiras, lo más seguro es que eso en alguna parte va a detectarse estableciendo las razones financieras, comparándolo con periodos anteriores. La información levantada a mano alzada se cae de su peso. Por el contrario, una información que lleva una técnica que entre otras cosas le sirve de apoyo. El estudio de las Naciones Unidas, que precisamente que es uno de los puntos de partida de este tema, es el que recomienda que la entidad se formalice para acceder a créditos y para que le crean los bancos y él pueda obtener de ellos a unas tasas favorables. ¿Ya? Correcto, sí. Yo recuerdo en alguna época, precisamente cuando a un técnico electricista que hacía instalaciones en entidades educativas y tenía una entidad educativa muy grande, muy prestigiosa, que él le prestaba servicios. Y cuando la entidad educativa lo empezó a ver que él ya era formal, que él tenía sus trabajadores, que pasaba sus cotizaciones bien presentadas, que pasaba su factura muy bien estructurada, la universidad lo empezó a ver de manera distinta y se volvió ese proveedor al cual le confiaba. Cuando por primera vez pedimos un crédito con esta persona me dijo que era el primer crédito que en muchos años él había pretendido obtener. Cuando se lo formalizó y él se dio cuenta que pagaba en un año lo que él pagaba en un mes, es una relación supremamente ventajosa. ¿Gracias a qué? Gracias a que él empezó a mirar. El primer trabajo que hicimos con él como empresario fue decirle dónde estaban sus fallas financieras, que es muy común en este grupo de empresas. No saben manejar la plata, no la cuidan bien, se la gastan y no dejan evidencia del gasto, en fin, muchísimas malas costumbres. Cuando se las empieza a organizar, porque es que la contabilidad es un sistema de organización. Ahí, estos principios todos abordan vea, sea usted ordenado para poder hacer esa situación. Por eso dice que la información sea relevante. Con otros principios adicionales que podemos ver, podemos hablar del de esencia sobre forma. ¿Qué significa la esencia? Pues que prima lo que tú pactaste a los documentos legales que tú tienes. Eso atraviesa toda la normatividad contable, no importa si eres la empresa más grande o la microempresa. Voy a colocarte un ejemplo de una constructora.
Una constructora pacta con el dueño de unas tierras, comprarle las tierras, y se las va a pagar en los próximos 5 años. Cuando llegamos a la implementación, me encuentro la cuenta de anticipos para la compra de la tierra, y cada X tiempo van escriturando las tierras. Resulta de que en algún momento empieza a pedir que se pague más rápido, y cuando empezamos a mirar eso, le digo, ¿y cómo sabemos cuánto debe? Hay que preguntarle al dueño, porque el único que sabía que había pactado era el dueño. Es decir, el área contable no tenía ni idea de cuánto valía el negocio total, nada, simplemente el dueño pedía datos. Cuando estábamos en la implementación, y en este caso era de una NIF para pymes, empezamos a hablar con el dueño y le empezamos a mostrar de que él necesitaba tener en su contabilidad cuánto era la deuda que él tenía, y asimismo colocaba en sus activos el total del terreno. Él decía, pero no me lo han escriturado. Y no, pero es que usted ya lo pactó, tiene un documento donde dice que lo va a comprar. Eso significa esencia sobre forma. Correcto. No lo ha escriturado, pero es que ya lo tiene pactado, ya lo tiene acordado. Es una realidad económica. Es una realidad económica. Y fíjate que a ese predio, por ejemplo, el banco, cuando ve ese predio, dice, ah, es que tú tienes ese predio, porque ya pasamos una primera fase con el banco, donde nosotros lo invitamos al banco, porque quería saber en qué iba nuestro proceso de NIF, y le mostramos, y él dijo, ah, yo no sabía que usted había adquirido los terrenos de tal persona, porque eso había sido una finca años atrás, y el banco creía que seguía siendo finca, y resulta que ellos creían que era una urbanización que estaban haciendo al lado de la finca. Y entonces el gerente le dice, no, es que yo ya tengo la promesa de toda la finca. Lo que pasa es que vamos avanzando porque pues, no hay flujo de caja para hacerlo todo. Entonces primero la etapa 1, la urbanización tal, y era una finca inmensa. Estábamos hablando de 12.000 millones de pesos. Una finca supremamente grande, ¿no? Y eso le cambió la mirada del banco frente a esta entidad constructora. Entonces, eso, resumiéndolo para una empresa más pequeña, puede haber hechos que puedan ser más atractivos. Por ejemplo, un contrato que tenga con una entidad de suministro periódico de servicios. Todo eso le pueda mostrar, porque eso lo puedo manejar posiblemente no solo en la contabilidad, sino en la información complementaria, en las notas que le voy a entregar. Y eso es importante tenerlo. Por eso no se puede mirar los principios simplemente como un relleno de las normas, llámese plenas, pymes o incluso la microempresa. No, tiene un objetivo y ese es el que hay que pretender. Miren que estamos hablando de este segundo capítulo de conceptos y principios generales, y estas definiciones o estas características cualitativas de la información financiera son para todo el mundo. Sí, no importa el tamaño. Grupo 1, grupo 2, grupo 3. No importa el Entonces, tamaño. Sí. De ahí la necesidad de que conozcamos nosotros como contadores o como asesores el contexto total, y más bien venirnos de arriba hacia abajo. Es correcto. Para poder tomar una... Pero esto es común, o sea, esto es para todo el mundo. Es correcto. Bueno. Aplica, no importa el tamaño de la empresa. No importa el tamaño. Realmente un principio que de pronto puede sonar obvio, cada cuánto tiene información. Yo recuerdo muchas costumbres en los microempresarios donde no llevan contabilidad durante todo el año, nada, y resulta que cuando van a hacer la declaración de renta, que normalmente se hace en el mes de julio, agosto del siguiente, llaman a ver qué contador le arma, le estructura una contabilidad soporte para la declaración de renta. Pero él no tiene ninguna idea cómo le fue. Posiblemente en su intuición, que puede ser entre otras cosas muy acertada, pero en su intuición él dice, me fue bien, pero no tiene un soporte que le permita evaluar.
el ser humano, podemos irnos al campo de la psicología, lo evalúa todo. Quien nos está escuchando está evaluando si esto es pertinente o no es pertinente. Nosotros estamos evaluando si lo que vamos a decir es adecuado o no es adecuado. Todos evaluamos. Por Dios, un negocio hay que hacerle el seguimiento. ¿Qué es una norma ISO de calidad? Pues estructure unos procesos para que usted le haga un seguimiento a esos procesos. ¿Por qué esa disciplina que se tiene en la venta de mercancías, que se haga primero el pedido, que se estructure la remisión, que se haga la factura? Todo eso, ¿por qué no se vuelve la misma organización en la contabilidad? ¿Cierto? Claro, que es lo lógico, que es lo lógico. No importa el tamaño de empresa que sea. Entre otras cosas, para saber de pronto si lo mejor sea cerrar la empresa, pero no esperar cuando ya no hay nada que hacer y de pronto el negocio atente con el patrimonio personal del dueño, cuando ya no hay nada que hacer. Por eso encontramos estadísticas muy fuertes donde más del 90% de las entidades no alcanzan a durar ni siquiera 5 años. Y eso es muy, muy triste en este tema. Y la mayoría de ellas es porque no tienen información para virar. Porque lo único que hicieron fue armar unos datos, porque no es información sino datos, para su declaración de renta. Y ahí estamos hablando de oportunidad. Y algo muy lógico, lo que mencionabas a un principio, el costo-beneficio. Pues yo no puedo contratar a una firma que me toque pagarle yo no sé cuántos millones de pesos mensuales para un negocio que yo tengo que sea muy pequeño. Por eso el contador tiene que también empezar, si acaso eso es lo que quiere, también habría que mirar cuáles son el target de mercado que anda buscando, mirar si ese tipo de empresas le interesa. Porque tiene que ser muy integrado. Claro. Y es un todero. Y se vuelve el consejero realmente. Y pasa a ser la figura más importante de ese cliente, porque el cliente dice, déjeme a mí lo comercial. Usted ayúdeme a organizar y me va ayudando a mí a darme tips. Oiga, se nos bajaron las ventas. Listo, yo me ubico en eso. El margen está muy bajo, tenemos que mejorarlo. Listo, entonces, si yo como asesor le estoy dando esos tips, ahí es donde un microempresario valora. Pero que yo le diga cuánto hay que pagar de retención, o cuánto hay que pagar de impuesto a las ventas, o cuánto hay que pagar del impuesto sobre la renta, pues eso no es atractivo. Por eso es un costo más. Nos volvemos un costo. Si yo cambio ese costo en volverme ese asesor, ese consultor, ahí es donde realmente, buscando, obviamente, ser proporcional, ¿verdad? El costo-beneficio. Porque, entre otras cosas, así como hay algunos que valoran mucho eso, hay otros que no lo hacen. Por eso uno como contador tiene que buscar esas empresas buenas. Y hay mucho microempresario que, por el contrario, agradece mucho eso. Y no le importa si le toca pagar un poquitico más, pero termina diciendo, pero es que el beneficio que yo recibo es tan bueno que yo prefiero dejar a este contador. La tranquilidad que se le está dando también frente a los hechos económicos. Hay veces que estos principios dejan de ser letra muerta cuando yo los uso incluso como herramienta comercial y obviamente aplicada a un tema, y ahí es donde tengo que entrar a evaluar qué elementos me dan a mí incluso para poder convencer a estas personas. Bueno, ese capítulo 2 también nos hace referencia a lo que es la medición de activos, pasivos, ingresos y gastos. ¿Sí? Todo eso está dentro de ese capítulo. Comencemos de pronto con la definición de costo histórico, que es como el más... el método de medición más usado. Y relevante de pronto. Mira que acaba de salir ahora en el mes de junio del 2015, finalizando, el chairman de la fundación IFRS, que se llama Hans Huggersford, acaba de sacar un pequeño speech, un discurso
que dictó en este momento, ya me acordé, en Francia, ante la comunidad contable francesa, explicando que el modelo del costo histórico no es que esté tan traído de los cabellos, que habrá situaciones donde no es lo correcto, pero hay situaciones donde es perfectamente útil el costo histórico. Y el costo histórico, llamémoslo, es el costo de la transacción. O sea, lo que me está ocurriendo. Hay empresas que donde más le afecta el costo histórico es, por ejemplo, para sus bienes, sus inmuebles. Afecta mucho. Pero, por ejemplo, para tener sus cuentas por cobrar, para tener sus inversiones, el método del costo le permite perfectamente eso. Aunque sea con un interés simple, en el caso de cartera o inversiones y obligaciones, pero que al menos cuantifique ese tipo de cosas. Lo cual significa que el costo no es, como algunos lo tildan, que no sirve, que es inservible. No, sigue tan válido porque en economías, de pronto incluso podemos hablar de muchas economías de Latinoamérica, donde tenemos inflaciones alrededor del 5%, pues el costo es perfectamente válido. Por el contrario, podríamos citar como extremo el caso del país hermano Venezuela, donde allí ya no es útil el costo histórico debido a la inflación tan gigantesca que tiene. Pero mira que si tú analizas desde México hasta Chile, te encuentras con un país, uno. De resto, todos tienen una economía relativamente estable. Hablamos de Ecuador y tiene una economía estable, de Perú, Argentina, que ha tenido, todos tenemos nuestros vaivenes, hay momentos donde se pone crítico, pero regresa nuevamente a la estabilidad porque no le conviene a ningún país. Entonces, podemos decir entonces en conclusión que el costo puede ser perfectamente útil. Ahora, ¿por qué se menciona todo el cuerpo? Porque activos y pasivos me conforman la situación financiera, porque el patrimonio es la diferencia entre activos y pasivos. Y el estado de resultados, que son los ingresos y los gastos. Entonces, lo que hace aquí es definirme cuándo tengo un activo, cuándo tengo una obligación. Y la curiosidad que tenemos de esto es que este marco tan sencillo toma las definiciones que están tanto en plenas como en pymes. O sea que hasta la sección 2 podríamos decir que los tres marcos son muy similares. Posiblemente la forma de redacción, de obtener la definición, pues es mucho más sencilla la de microempresa, un poquito más compleja la de pymes y más compleja la de plenas, pero cuando saco la esencia, pues caigo en la misma estructura. Entonces podemos hablar de que un activo bajo las mismas circunstancias hay que reconocerlo sin importar si eres grande o eres una micro. Lo mismo una obligación. Por ejemplo, lo que te mencionaba ahora de la constructora. Si ya se comprometió a pagar, usted tiene tanto el activo, que es el terreno, como la obligación, que es el compromiso de pago. Entonces, ya en este momento yo lo debo. Que puede ser que más adelante se retracte. Para eso se hacen los ajustes. ¿No? Para eso se menciona ese tipo de cosas. Por eso hay que tener en cuenta ese tipo de circunstancias, ¿no? Bueno, o sea que tenemos allí, ¿cierto? O sea que allí podemos tener, ya tenemos los dos principales estados financieros. El balance, el estado de situación financiera, y también tengo el estado de resultados. Y me pide un tercer estado, que es el de las notas. Unas notas muy sencillas que yo pueda explicar lo que tenemos. Tenemos definiciones como el deterioro, tenemos definiciones como las ganancias o las pérdidas. Correcto. Donde lo único que pretende el estándar es de distinguir entre el ingreso cotidiano que se dan por las ventas a un ingreso porque vendí el carro que tenía repartidor. Es definir qué es una ganancia o un ingreso. Lo mismo los gastos.
lo que necesito para mi operación, para mi funcionamiento, versus una pérdida porque vendió el carro y perdió plata, que no tiene nada que ver con el negocio. Puede ser que yo haya perdido en la venta de ese bien, pero no perdí en el negocio. De ahí se configuran en los estados de resultados la utilidad o pérdida operacional y la utilidad o pérdida del ejercicio, que son dos temas distintos, diferentes. De ahí se configura. Por eso, estos son los fundamentos. Los fundamentos, perfecto. Compensación, que inclusive sigue, pues sigue, o la base contable de acumulación o devengo, son conceptos también que siguen, están ahí explícitos han estado todo el tiempo. Y han estado todo el tiempo. Pero caemos otra vez en la costumbre, Edison. ¿Qué significa causación? ¿Qué significa acumulación o devengo? Significa que yo registro los hechos económicos cuando ocurren. Y ahí viene la costumbre. La costumbre no los registra cuando ocurren, los registra cuando me llega la factura. Son dos cosas distintas. Ojalá uno uniera las dos cosas, ¿no? Como anécdota tenemos el caso de una empresa que mandó a hacer la reparación de todas las fachadas de sus locales. Como eran 14 lugares, la empresa empezó a hacer anticipos. Anticipo. Es decir, en el estado de resultados no había nada. El estándar dice, un momentico, ese anticipo no es un activo, porque usted no cuenta con ese recurso. Si me voy a la definición de gasto, posiblemente sí ya concuerda con gasto. Entonces resulta que la costumbre ha hecho que algunos gastos se manejen como activos. Cuando estábamos analizando el estado financiero de enero, de marzo, de junio, y resulta que llegamos a septiembre y se nos fue la utilidad. ¿Qué pasó? Si veníamos con tan buen ritmo, ¿no? No es que se haya caído la utilidad, sino que se cayó el crecimiento, que veníamos bien, y de un momento a otro cayó el pico de crecimiento. ¿Qué fue lo raro que pasó en septiembre? No, señor, no pasó en septiembre. Resulta que se demoraron 5, 6, 7 meses haciendo una obra, ¿no? Pero la factura la pasaron allá, al final. Entonces resulta que tuvimos 4, 6, 8 meses con una información que no era la correcta. Lo vinimos a percibir. Yo, por ejemplo, ponía el caso que afortunadamente eso quedó dentro del ejercicio, pero ¿qué tal que pasa de un año al otro, de un ejercicio a otro? Entonces eso es lo que no es el devengo ni la causación. El devengo dice hágalo. Por eso a veces no es tan bueno manejar anticipos, porque detrás de esos anticipos pueden estar escondidos esos gastos, incluso en algunos casos peligrosísimos en el tema de estado de resultados. Porque cuando yo voy a hacer el estado de resultados y mi utilidad está muy bajita, el contador va a castigar ese gasto, ya lo va a pasar del activo al gasto, ya va a legalizar ese anticipo, como a veces lo llamamos, entonces me deteriora la utilidad y se me va para el piso la utilidad. Y el dueño dice, uy, pero me dañaste mi utilidad. No se la dañó el contador, él ya la dañó. Lo que pasa es que como no lo había venido causando, no tenía conocimiento de eso. Y lo que mencionabas respecto al segundo punto, que corresponde a la compensación, es que compensar significa que yo no puedo hacer cruces netos de cuentas. Activos con pasivos. No, es correcto. O al fin que tienes, o activo o pasivo. Pero yo no puedo tener de la misma persona. Puedo hacer netos siempre y cuando sean de la misma naturaleza. De ahí se apoya mucho. Por ejemplo, uno a veces tiene cuentas por cobrar, ¿no? Socios, y resulta que eso realmente es un menor valor de las utilidades. Y si no es de las utilidades, entonces ya afectó el patrimonio en general, pero no es un activo, porque nunca el propietario va a devolver ese dinero. Yo con yo. Es correcto. ¿Y él por qué no lo quiere mandar allá?
porque quiere mejor mostrarlo como un activo. Entonces está mostrando una información que es incorrecta, que cuando la recibe el banco, uno no está tratando con personas ni retrasados mentales, ni aprendices. El banco inmediatamente ve que hay un monto de cuentas a socios y dice, esta persona tiene un mal manejo financiero. Y ese mal manejo financiero, ¿cómo se castiga, Edison? Con tasa de interés. Entonces, te suben las tasas de interés. Entonces, ¿qué debo hacer? Entonces, busque formalizar y adecuar bien la contabilidad, cause las cosas cuando deben ser, dése cuenta cuál es su verdadera situación y ahora sí aplique. Entonces, la compensación es cuando hay que hacer netos que sean de la misma naturaleza. Pero, por ejemplo, yo no puedo netear una diferencia en cambio ingreso con una diferencia en cambio de gasto, porque son temas distintos. En unos periodos me dio ingreso, en otros periodos me dio gasto. Así el neto sea. Ahora, si yo quiero agruparlo en un solo concepto llamado diferencia en cambio y debajo ingresos por diferencia en cambio y gastos, es cuestión de presentación. Y el neto, yo tengo el neto de la diferencia en cambio, pero lo puedo mostrar separadamente. Y eso es lo que me piden. Bien importante estos tips, ejemplos que nos ha colocado Doc a través de esto tan sencillo, que lo vemos como muy sencillo, pero que realmente en la práctica a veces mucho profesional lo desconoce. No, y la costumbre. Y la costumbre que lo volvimos fiscal. Sí, sí. Volvimos fiscal, algo que nos preocupa es más lo fiscal. Estoy hablando como si fuera el microempresario, simplemente rendirle a la parte fiscal. Hay personas que no tienen en cuenta gastos cuando no son deducibles. Correcto. Entonces lo rechazan. El problema no es rechazarlo. El problema es, oiga, yo me gasté esa plata. Y esa plata salió de la empresa. Pues si es una cifra que no es representativa, pues vaya y venga. Pero sí es representativa. ¿Ven? Entonces ese es el tipo de información que debemos tener aquí. Ya dentro de esos conceptos también está la parte de corrección de errores. Antes digámoslo, de pasar al siguiente capítulo. Mira, la corrección de errores también hay que entender el contexto. La corrección de errores no significa equivocaciones. Puede ser que sí sea una equivocación aritmética. Uy, manejé mal una fórmula y me equivoqué en esto. Pero es que un error también puede ser, oiga, yo no me di cuenta que el gobierno me pedía a mí que todos los años yo haga una reserva para reforestación, voy a decir cualquier cosa, y yo no me di cuenta. Entonces, la corrección de errores también puede ser situaciones que se han omitido, muchas veces por desconocimiento de las normas, pero no porque uno lo haya hecho a propósito, sino porque omitió información que estaba disponible, pero que yo por algún motivo no la tuve en cuenta. Pongamos otro ejemplo menos extremista. Coloquemos, por ejemplo, una contribución a una determinada superintendencia. No la tenía en cuenta. Entonces nunca. Me llegó el requerimiento y lo dejé pasar. Y de pronto la superintendencia se dio cuenta que como que hicimos caso omiso del requerimiento. Entonces me aplica una sanción. Pongamos otro elemento de una corrección de un error. Dejas de presentar una declaración de impuestos y no causaste la sanción a 31 de diciembre. Porque como es un gasto no deducible, ¿yo para qué muestro eso? Entonces voy y la causo en el año en que la presento extemporánea. Entonces eso es una corrección de un error. Entonces fíjate que la costumbre a veces también induce a errores técnicos. Un momentico, si yo tengo una sanción, ¿no?, de 10 meses, pero al 31 de diciembre se habían causado 4 meses de sanción, había que reconocer esos 4 meses. Correcto, sí. Independientemente de que la voy a pagar en el mes 10 de extemporaneidad, me refiero. Entonces, eso es también corregir un error cuando me doy cuenta. Entonces, como puedes ver tú, ahí es donde está la esencia de esta sección 2, que si tú puedes observar, más bien, la costumbre
incluso la falta de tener clara la técnica contable. Estas son las metodologías de calidad contable. Si yo no sigo, pues el problema no va a ser del quien hizo la metodología. Es mía que yo no la apliqué. Entonces, concluyamos esto, es que las microempresas son el grupo de entidades que más apoyo necesitan. Y creo que es la labor donde el contador, si lo desea, se vuelve el gran protagonista de la empresa. Porque ese microempresario que no tiene toda la estructura que tiene el contador, busca en el contador suplir sus carencias de conocimiento financiero, jurídico incluso, ¿no? Laboral, donde muchas veces es el contador el que le hace ver ese tipo de cosas. Entonces, yo lo vería más, Edison, como una oportunidad. Como puedes ver, hemos al menos avanzado en este punto y ahí podemos tener ya esa primera base. Dos capítulos. Dos capítulos. De los 15. De los 15. Por eso invitamos a la comunidad contable a seguir así, que siga este conjunto de sesiones que vamos a hacer, de charlas, de cada uno de estos capítulos para irlas explicando progresivamente. Y obteniendo esos tips tan necesarios para y también para enriquecernos profesionalmente. Correcto. Y todo lo que podamos brindarle, pues en la capacidad que también podamos observar. Esperamos que lo que digamos aporte elementos nuevos, que yo sé que los manejamos, pero que a veces es importante como refrescarlos más que todo, ¿no? Okay. Entonces también te esperamos en una próxima ocasión, gracias, Edison, para poder estar aquí, que te convertiste como en la conciencia, en la voz de ese grupo tan grande de empresas que nos hace voltear a mirarlas, que no podemos descuidarlas. Okay, gracias. Bueno, hasta una próxima ocasión en aprendenif.com.